Buenas tardes. Ante todo, feliz año. La Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote, siguiendo su fidelidad a los primeros lunes de cada mes, independientemente de que sean festivos o no, vacaciones o no, pues tiene el gusto de que nos reunamos hoy para tener la tradicional sesión de los primeros lunes de cada mes. En esta ocasión me ha tocado el desarrollo del tema que pueden ver en esta primera diapositiva, de la Laudate Deum a la Audiamus Scientia, el problema del calentamiento global antropogénico. La Laudate Deum es el título de la última exhortación apostólica del Papa Francisco, que sobretitula o continúa el título la Laudate Deum sobre la crisis climática. La Audiamus la publicó el pasado reciente 4 de octubre. Audiamus Scientiam es el título de la conferencia que dicté en la Real Academia de Ciencias Veterinarias el reciente pasado 18 de diciembre como conferencia de clausura del año académico 2023. Y entre lo uno y lo otro, entre la exhortación apostólica Laudate Deum y esta conferencia que titulé, veremos por qué, Audiamus Scientiam, pues tuvo lugar la COP28 o la Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas en Dubái. Y otro acontecimiento también intermedio, que fue la defensa de mi tesis doctoral reciente, formalmente de economía, que titulábamos del, como lo vamos a ver ahora, del paradigma tecnoeconómico al capitalismo inclusivo en el magisterio pontificio de Francisco. Consecuencia, tenemos ahí 4 cuestiones, ¿verdad? Y vamos a desarrollarlas para poder tener un debate final. Bueno, acerca de la actualidad del tema, con la expresión que queramos, cambio climático, crisis climática que ha puesto el Papa en esa exhortación apostólica, calentamiento del planeta, calentamiento global antropogénico, como sin ninguna duda deberíamos tener todos aquellos que tengamos un mínimo de conciencia científica. Pues bueno, hay una actualidad que viene marcada por diferentes polos. Uno, por supuesto, pues son lo que podemos llamar consecuencias directas, conocidas y sufridas en los últimos, vamos a llamar años, o en las últimas décadas, sin que presente la menor duda para la perspectiva científica, independientemente de todo otro conjunto de consideraciones geopolíticas, económicas, éticas, etcétera, que pueden llevarnos a diferentes temas de matices, de complementos, de actuaciones, pero siempre que tengamos claro cuál es la situación original o causante de todos estos problemas. Bueno, por lo que he dicho, creo que es suficiente, ¿no? Aumento de temperaturas, olas de calor, etcétera, etcétera, sequías, inundaciones, reducción y pérdida de glaciares, bueno, incremento del nivel del mar, etcétera. La Laudate Deum es la exhortación apostólica, como he iniciado, que publica el Papa Francisco el 4 de octubre. Cariñosamente, como lo he dicho ya en varias ocasiones, pues que quede aquí grabado, tampoco importa mucho, ¿no? La saludé los días anteriores, el mes anterior, con el Papa Francisco. A pesar de lo bien que lo estoy tratando, parece que ha querido hacerme la puñeta, hablando cariñosamente, porque como consecuencia de esa exhortación apostólica anunciada como crisis climática, tenía yo que hacer un reajuste final de la tesis doctoral. En consecuencia, cuando ya estaba en trámites de la defensa, pues nos encontramos que debía hacer un capítulo más en la que tuviera en cuenta esta última exhortación apostólica, ¿no?
Bueno, y por otra parte, pues como he anunciado, la COP28, que tuvo lugar en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, del 30 de noviembre al 12 de diciembre. Esto era la actualidad, digamos, vista por el mundo. Luego había un aspecto de mi actualidad, si queremos decirlo así, que como he indicado es la defensa y presentación final de la tesis doctoral en economía en la Universidad de Castilla-La Mancha, ¿no? Y el cierre, el Audiamus Scienciam, la conferencia en la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España. Bien, la tesis doctoral, como he recordado, pues se titula Del paradigma tecnoeconómico al capitalismo inclusivo. Dos expresiones, la primera, que podemos decir, es la específica que ha utilizado el Papa Francisco para caracterizar este mundo que yo he situado del año 90 con, digamos, el desmembramiento de la Unión Soviética, la caída del muro de Berlín, los acontecimientos que tuvieron lugar entre el 89 y el 91, para poner como fecha el 90, al capitalismo inclusivo, después del vapuleo que por sus consecuencias el Papa Francisco ha ido dando a la situación actual del mundo, el mundo dominado por y querido ser dominado por el mercado libre, por la libertad de mercado, por la democracia liberal, por el poder, si queremos decirlo así, monopolar de los Estados Unidos durante ese periodo hasta el año 20 de este siglo, hasta el 2020, pues el Papa ha venido utilizando la expresión paradigma tecnoeconómico para caracterizar esta etapa prácticamente del año 90 al 20 y que sin ninguna duda puede continuar desde el 21 en adelante en lo que pudiéramos estar también. En esta última exhortación apostólica no ha insistido tanto en la expresión tecnoeconómico como tecnocrático. En la Laudato Si, la expresión, y luego en la Fratelli Tutti y en los distintos textos que no tuvieron naturaleza de encíclica ni de exhortación apostólica, los menores, en las audiencias, en las reuniones, etcétera, utilizó prioritariamente el de paradigma tecnoeconómico. En la Laudato Si, prácticamente siempre, 17 veces creo recordar. Y finalmente, pues un a modo, digo yo, un a modo de pactar con el capitalismo y que no se escapara la situación tal como se venía tratando y se sigue tratando hoy muy críticamente al Papa Francisco, pues se generó en el mismo Vaticano, presidido por él y con un conjunto de las mayores empresas multinacionales, transnacionales, como las quisiéramos llamar, creó en el propio Vaticano pues un centro, un convenio, un consejo, se llamó Consejo del Capitalismo Inclusivo, con sede en el Vaticano y presidido por el Papa. Bueno, eso es, digamos, el marco, ¿no? Y completándolo con la conferencia esta que dimos en veterinaria, ya con la expresión Audiamus Ciencia. La expresión de la exhortación apostólica del Papa, esta a la que nos referimos ahora, Laudate Deum, pues el alabemos a Dios, eso vale, es lo propio, es lo ordinario, es lo usual, parece que es lo típico de todo documento religioso y más específicamente para aquellos de doctrina social de la Iglesia, como es este y los demás que ya he citado de alguna manera, ¿no? Pero la lectura de esta exhortación apostólica, pues llama la atención por unos cuantos aspectos. Veamos algunos. Primero, hay solo unas referencias iniciales en el primer párrafo a frases evangélicas. No hay ni una sola referencia a las Sagradas Escrituras. Y sin embargo, sí hay 17 referencias a textos científicos, ¿verdad? Como veremos unos u otros. Esto ya es sorprendente en un documento pontificio, que dominen más las referencias
a documentos científicos que a textos de las Sagradas Escrituras. Y conviene tenerlo en cuenta por la importancia histórica que tiene y que es a lo que me voy a referir de modo primordial. O lo que es lo mismo, podría haberse llamado, y quizás hubiera estado mejor llamada, esta exhortación apostólica Audiamus Scientiae, porque a fin de cuentas es el mensaje que está mandando al pueblo en general, a todas las personas de buena voluntad, pero también de manera especial a los católicos. Escuchemos a la ciencia. Eso es lo que está pidiendo el Papa en la Laudate Deum. Escuchemos a la ciencia. Y el título de él es sobre la actual crisis climática. Me parece más correcto que se hubiera completado el título con el sobre la actualidad del calentamiento global antropogénico. Muy bien, pues empezamos entonces. Los documentos pontificios sociales de Francisco, pues a fin de cuentas, los sociales, los específicamente sociales, pues son estos que tenemos aquí. Como vais a poder acceder a estos textos o a estas diapositivas en el momento que se suba, al que será o esta noche o mañana, pues no me dedico a hacer especiales consideraciones, ¿no? La Evangelii Gaudium, la Evangelii Gaudium es, podemos llamarlo así, una exhortación apostólica en la que presentaba su programa de gobierno pontificio. Ya ahí están todas las líneas iniciales, porque la encíclica anterior, la Lumen Fidei, a fin de cuentas, era una encíclica que tenía preparada Benedicto XVI, Francisco la hizo suya, la completó y fue la primera encíclica formalmente de Francisco. Su programa fue ya en el propio año 2003, recordáis que en marzo es cuando accedió a la sede pontificia. Principios del año 15 ya es cuando publica la Laudato Si, que significó ciertamente una revolución por la cual lo que ya había comenzado en las campañas contra él del conservadurismo, vamos a decirlo solo así, católico y prioritariamente, o más aún, el protestantismo norteamericano, pues comenzó como consecuencia de esta encíclica suya, que en terminología mía, de la que desarrollo a fondo, pues la he querido llamar la referencia al mundo planeta. La palabra o el término lingüístico mundo tiene numerosas acepciones en la teología y en todos los temas pontificios, en la liturgia, en lo apostólico, mundo. Yo he querido seleccionar dos expresiones más completas, la de mundo planeta, que es la novedad radical, y la de mundo humanidad, la Fratelli Tutti, que podéis ver ahí también puesta, que fue su encíclica del 2020, la Laudato Si y la Fratelli Tutti. La primera está dirigida al mundo planeta y la segunda al mundo humanidad, a la fraternidad humana, a la relación de los hombres, lo uno y lo otro, como es propio, prioritariamente, no exclusivamente el mundo planeta, y en la otra prioritariamente, no exclusivamente el mundo humanidad. Pero hay también otros textos capitales, la Gaudate et Exsultate y la querida Amazonía, como la diríamos nosotros, o querida Amazonia, del 2020 y la otra del 18, que también han aportado elementos de interés a esta doctrina social de la Iglesia. Bien, y finalmente, pues es la revolución. La revolución en cuanto al enfrentamiento de un pontífice con el tema de la ciencia. Y para que veamos el valor que al menos yo quiero darle a la Laudate Deum, pues vamos a empezar por la afirmación de dónde están las revoluciones de Francisco, en tanto que acontecimientos históricos que él ha generado y que yo me atrevo a llamar revoluciones. La primera, sin duda, es la innovación, el reconocimiento, la introducción en nuestro ámbito teológico
del pecado contra la naturaleza, la noción teológica de pecado. Pero siendo esto importante, que raíces podíamos encontrar pues, desde los primeros textos que quisiéramos, evangélicos o posteriores paulinos, o incluso en el Antiguo Testamento, pero lo verdaderamente significativo no es la incorporación de esta teología del pecado contra la naturaleza, sino el hecho de que formalmente, explícitamente, la Laudato Si haya reconocido que esa concepción la ha adquirido, la ha aprendido y la ha hecho suyo, ¿no?, gracias a lo que ha aprendido del patriarca de Constantinopla, Bartolomé I. Desde el año 1054, en el que tuvo lugar lo que llamamos aquí en Occidente el cisma de Oriente, o la ruptura de la Iglesia latina, después católica, con la oriental, hoy ortodoxa, pues no había habido un reconocimiento, o por lo menos yo no he tenido noticia de un reconocimiento de esta magnitud por algún pontífice de lo que haya ofrecido algún patriarca ortodoxo. Esa es la primera gran revolución, sin ninguna duda, y hace referencia ya a la naturaleza, al mundo, al planeta. Ese es el centro del Laudato Si. Otra revolución, sin ninguna duda, ha sido el encuentro continuo, frecuentísimo, en territorios musulmanes o siendo llamados y recibidos en el Vaticano, el encuentro con las religiones musulmanas. Bien, y esto es cómo empieza y cómo se desarrolla la relación de esa otra encíclica, la Fratelli Tutti, del mundo humanidad o de la fraternidad humana. Pero quizá la mayor revolución, y esta es obviamente el objeto de esta conferencia, si lo queremos llamar así, es la fundamentación en la ciencia. No conozco ningún documento pontificio que se haya fundamentado, se haya apoyado en la ciencia. Y veamos el importantísimo sentido que tiene este hecho que queda Mao, la Laudate Deum, reciente, como digo, del 4 de octubre del año que acabamos de concluir, 2023. Bien, para que captemos la importancia que esto tiene, al menos yo le doy, es importante que a modo de preámbulo recordemos el problema Galileo. En torno a Galileo, la revolución galileana. ¿Qué significó la revolución galileana y cuál ha sido la actuación del pontífice, de la Iglesia Católica, con respecto a este tema de la ciencia? Bien, Galileo introdujo una impresionante, obviamente no solo, no exclusivamente, no en todo originalidad suya, etcétera, pero sí construyó con sus textos del año 9, cuando aplica el anteojo a mirar a los cielos, hasta prácticamente el momento solemne en el que es condenado el copernicanismo por la Iglesia Católica, si queremos decirlo así. Bueno, Galileo hizo una revolución que en mis distintos textos de teología, de ciencia, de física, de cosmología, etcétera, pues describo como una realidad esa revolución. Toda realidad es estructural, no hay nada simple o sencillo, y que yo considero que está constituida estructuralmente por 4 revoluciones. Una primera revolución, una revolución que es la que podemos llamar propiamente astronómica. Hasta ese momento se habían contemplado los cielos a simple vista, por la visión natural humana. Desde Galileo va a mirarse a los cielos con anteojos, lo que hoy llamamos telescopio. Bueno, y como consecuencia de ese contemplar los cielos con anteojos, pues hace unas revoluciones que en síntesis podemos decir, la luna no es una esfera perfecta, tampoco tienen por qué serlo los otros astros, el Sol va a descubrir prontamente que tiene manchas y llamaradas, por si fuera poco, captará que
Venus tiene que estar en una órbita interior a la que desde Copérnico podría concebirse como órbita de la Tierra, puesto que se ven fases de Venus desde la Tierra, que descubre en Júpiter los satélites galileanos, él los llamó Mediceos, claro, el poder es el poder, también en su situación. En consecuencia, hay una revolución impresionante propiamente astronómica. Pero la visión galileana también supuso una revolución filosófica. Hasta ese momento, la visión de todo Occidente, obviamente todo Occidente era cristiano, entendían unos cielos perfectos y una tierra imperfecta. Y lo del concepto de perfección e imperfección, pues llevaba hasta que la perfección tenía que utilizarse en los elementos propiamente geométricos. Los cielos, todos los cuerpos tenían que ser esferas, los movimientos circunferencias, porque eso era la perfección y podríamos seguir así. Baste con esa revolución filosófica, de manera que los cielos y la tierra se presentaban de manera análoga. No había ahí una nítida diferenciación entre la perfección de los cielos y la imperfección de la tierra. Una tercera revolución importantísima también, o una tercera manifestación dentro de esta estructura propia de la revolución galileana, propiamente teológica. Las perspectivas de Galileo eran, primer punto, el universo ha sido creado por Dios, con una fe absoluta y con una claridad también perfecta. Dios ha creado también al hombre, y al hombre lo ha creado, como decimos, inteligente, libre y, consecuencia de esa libertad y de esa inteligencia, responsable. Y para Galileo era un placer que debía recibir Dios si los seres humanos, desde nuestra libertad y desde nuestra inteligencia, responsablemente nos dedicábamos a estudiar la obra de Dios tal como la obra de Dios fuera, sin que necesitara de imposiciones externas. En consecuencia, esta revolución de la felicidad de Dios, si nosotros nos dedicábamos a estudiar su obra, esto nos acercaría al Dios creador en el que creía con una fe nítida. Y finalmente, pues otra manifestación de esa revolución que yo entiendo como única, y en conjunto con esas perspectivas, la que titulo filosófico-matemática, la fe en la ciencia, en el sentido de considerar que el universo está escrito en lenguaje matemático. El universo está como está y es como es, pero él él entendió que el universo, esto es una manifestación de fe científica, no solo esas otras manifestaciones de fe teológica, filosófica o astronómica, ¿no? El universo está escrito en lenguaje matemático, que será el objeto de Johannes Kepler, coetáneo suyo, finalmente de Newton, cuando cerraron lo que llamamos el edificio de la física clásica, que fue coronado durante la Ilustración. Muy bien, pues tenemos esa cuestión. Calentamiento global antropogénico versus cambio climático versus crisis climática. Bueno, venimos tratando de manera especial desde hace ya décadas con la expresión neutra cambio climático, que prácticamente no dice nada, ni desde una perspectiva histórica, ni desde una perspectiva de qué sentido o qué orientación tiene. Un cambio climático puede ser, refiriéndonos exclusivamente a la temperatura, de incremento o de decremento de la temperatura y sin darle ninguna mayor trascendencia. Es decir, una expresión neutra que ha sido utilizada, mal conocida, peor interpretada, y podríamos seguir diciendo muchas cosas sobre ella. En principio daría igual utilizarla si no se hubiera mal utilizado, ¿no? El Papa ya por lo menos digamos, mejora la realidad de esta cuestión,
llamándola, como habéis visto en la primera diapositiva, crisis climática. Bueno, la situación actual, sin ninguna duda, es un cambio climático, sin ninguna duda estamos en una crisis climática, solo faltaba que no, ¿eh? Después de todas las manifestaciones en todos los sentidos que se han venido diciendo. ¿Y cuál es la naturaleza? Bueno, pues desde el punto de vista de la referencia a la temperatura como elemento primordial de lo que está ocurriendo en el planeta, pues que hay un calentamiento, sin ninguna duda. Que ese calentamiento podrá tener mayor o menor importancia, cada uno podrá dedicar lo que quiera, creer un poco más o un poco menos en el conocimiento científico, pero sin ninguna duda. Y que eso, pues podemos titularlo calentamiento medio, calentamiento global, calentamiento que se puede manifestar físicamente por unos números que llamamos medidas de temperatura, por unos grados medios desde el conocimiento de un conjunto de lugares que sirven como referenciales para calcular unas medias, ¿no? Y que sin ninguna duda sabemos perfectamente, se sabe perfectamente que hay un componente fundamental que es la acción humana, que es el desarrollo humano, que es, digamos, una manifestación del mito del progreso indefinido, que es fruto del progreso indiscutible que desde el punto de vista económico, desde el punto de vista industrial, desde el punto de vista de la gloria del ser humano como inventor de sucesivas técnicas, está ahí, ¿no? Pero, en fin, no es este el tema de hoy propiamente, pero pueden ustedes acceder en la red a numerosas conferencias mías sobre este tema, desde la física, etcétera, etcétera, en la Real Academia Nacional de Medicina de España y en otros foros. Bien, esta es la expresión correcta y precisa a la situación actual desde el punto de vista lingüístico, desde el punto de vista lingüístico, y sin que sea necesario el que establezcamos cifras numéricas o medidas concretas. Y con la categoría de hechos, es decir, indiscutibles, pues hay un calentamiento global que tiene origen antropogénico, aunque no sea necesariamente decir que es lo único que está sucediendo. De tal manera que sin ninguna duda, y no solo por esto, sino por esto y por todo el desarrollo que va unido a esto, pues podemos, como ya se viene diciendo, aquí no hay ninguna novedad, entender que estamos en una nueva era geológica. Los que hemos podido ver cómo enterramos las montañas de desechos o de basuras de las grandes ciudades generando montañas, pues dentro de unas cuantas cientos de años, miles de años o 10.000 de años, pues los que nos siguieran, si sigue la especie intelectual en la que tenemos ahora, pues verían que ciertamente hay muchas zonas en las que hemos dado lugar a nuevas capas, nuevos sedimentos, como lo queramos llamar, y en consecuencia una nueva era geológica, el antropoceno, ¿no? Bien, ¿qué dice la ciencia? ¿Qué dice la ciencia? Bueno, pues la ciencia nos dice, sin ninguna duda, que existen gases que producen efecto invernadero. Primer principio elemental. ¿eh? Y esto no tiene duda absolutamente nadie. ¿eh? Bueno, hay algunos, todavía hay algún terraplanista y siempre habrá algo. Vamos a limitarnos hoy que existen gases que producen efecto invernadero. Ninguna duda, lo sabemos perfectamente todos. Segundo, que el efecto invernadero, gracias al cual vivimos, sin él no habría vida, pero el efecto invernadero ordinario, usual, el propio de la evolución del planeta Tierra dentro de la marcha del universo, pues hace que el planeta esté a un nivel medio de temperatura que decimos 15 grados y medio, 16 grados, nos da igual como referencia. Y con esto es con lo que prácticamente hemos vivido de ordinario.
de ordinario. Bien, ese es el efecto ordinario usual, que es el único que tradicionalmente ha habido, con una composición de la atmósfera que ha variado poco a lo largo de su historia más reciente, pues gracias a ese efecto invernadero, pues ha sido posible lo que ha sucedido. ¿En qué consiste el efecto invernadero? Pues también en dos palabras, que la radiatividad solar nos envía unas ondas electromagnéticas, claro, de alta frecuencia, que atraviesan con facilidad, gran parte de ellas, esa, esa capa de gases de efecto invernadero, impactan en la Tierra y la Tierra, igual que el Sol, igual que nuestro cuerpo, igual que cualquier cuerpo, por el mero hecho de tener una determinada temperatura, emite, radia energía electromagnética en forma de onda. Solo que el Sol nos envía unas ondas desde su superficie a unos 5.700 grados. Y el planeta Tierra pues tiene de media pues esos 17 si queremos, o lo que es lo mismo. La radiatividad terráquea es de menor frecuencia y de menor intensidad y no atraviesa esa capa de gases de efecto invernadero, sino que en parte importante rebota y vuelve a recalentar un poco más la Tierra. Así de sencillo es esta segunda parte. Hay unos gases que generan más, otros que generan menos efecto de calentamiento. Pero esto se sabe perfectamente. Como resultado, ciertamente no deseado, del desarrollo industrial, de eso que hemos llamado progreso, etcétera, pues este conjunto de gases que sabemos perfectamente que generan e incrementan, por tanto, el efecto invernadero, pues estos son fruto de nuestro desarrollo. Estas ideas y sus consecuencias, no tiene derecho nadie a ignorarlas, aunque todos podamos tener todas las dudas que queramos sobre cuál es la cuantía o la magnitud de estos problemas. Esto es lo que yo quisiera transmitir. Después, cuando se llegue, en el momento que pueda llegar, a cómo nos enfrentamos con esto, tenemos también todos los problemas de si enfrentarnos la humanidad actual con este problema es de mayor trascendencia que enfrentarnos con otros problemas. Todo esto es discutible. ¿Cuál es la cuantía de este fenómeno y si esto es o no lo más importante contra lo que tenemos que luchar o superar? Bueno, todo esto es de sabiduría absoluta, ¿eh? De sabiduría absoluta en el plano teórico. Bueno, ¿qué dice la ciencia? Bueno, la ciencia puede decir mucho más, claro. La ciencia, los científicos más o menos expertos, estudiantes, estudiándolo y haciendo conjeturas, estableciendo baremos, haciendo modelos, etcétera, pues toman unos valores de referencia. Con lo cual, se trata de unos valores medios, estimados, probables, bien, pero que tienen un valor indiscutible como referencia para el contraste y el análisis. Bueno, yo a esto me atrevo a llamar que tenemos un conocimiento relativo. No es absolutamente preciso. En física, por otra parte, todos los resultados siempre decimos más o menos un cierto nivel de error, ¿no? Bueno, esto es importante. Bien, los incrementos de temperatura que se utilizan como referente, pues bueno, podemos decir que no son exactos, podemos decir desde cuándo se están tomando, podemos hacer todas las observaciones de detalles mínimos para poder caracterizar cuál es el valor de estos incrementos de temperatura. Las consecuencias cuantitativas, bueno, ¿cuánto va a subir el mar? Si se va a quedar el océano glacial ártico como desea China, que pueda navegarse por ello para no tener que dar la vuelta por el canal de Suez o por el Cabo de Buena Esperanza, porque por el océano glacial ártico las distancias serían mucho menores para venir hasta Europa, por ejemplo, ¿no? Bueno, todo eso puede hacerse también discutible, con matices. En consecuencia,
Esto, que también es conocimiento, todas estas otras cuestiones, que también es conocimiento, podríamos decir que es un conocimiento pues de menor categoría que lo anterior, relativo, este otro conocimiento, pero de verdad es generalizable. En consecuencia, independientemente de lo que haya podido decir o no el Papa Francisco, lo que en cualquier nivel intelectual sí debemos tener claro, el audiamus ciencia, escuchemos a la ciencia. Muy bien. Bueno, otra cuestión que tampoco podemos o podríamos olvidar desde esta perspectiva religiosa en la que se mueve el Papa y también con un recurso a la historia, es la expresión o la revolución protestante, si queremos decirlo así, del siglo, sus implicaciones del siglo XVI, sus relaciones con la ciencia en el siglo XVII, ¿no? Juan Calvino, en su institución de la religión cristiana, la obra cumbre que consideramos en teología calvinista, pues introduce las dos expresiones providencia y gobernanza. La providencia, él la interpreta como que Dios, el Dios creador, ¿eh? es, está en una actitud permanente de providencia para el planeta Tierra y que al mismo tiempo está ejerciendo una gobernanza sobre el planeta Tierra. No se trata de ninguna manera, por tanto, del Dios que yo he descrito, el Dios católico, el Dios musulmán o el Dios hebreo, que he podido describir en mi tesis doctoral de teología. Un Dios que ha hecho su obra, la creación, también, que no precisa estar corrigiéndola continuamente. Bueno, como el conocimiento que tenía Calvino y después Galileo y Newton era insuficiente, pues se veía de manera perfecta el que Dios no solo fuera proveyente, sino que estuviera gobernando el funcionamiento del cosmos. Dios tenía que estar continuamente actuando en el cosmos. Por ejemplo, los planetas, a Newton, que no conocía bien el funcionamiento, no tenía la matemática adecuada aún para ver las órbitas planetarias, a él se le escapaban, según sus cálculos, los planetas de las órbitas. Como buen calvinista que era, a la altura de 1687, cuando publica su Filosofía Naturalis Principia Mathematica, los principios que decimos, pues recurre a ángeles, arcángeles, tronos, dominaciones, serafines, querubines, para que coloquen otra vez los planetas en sus órbitas. Es decir, el gran Newton, el mayor genio de toda la historia de la humanidad, según todavía seguimos oyendo en los congresos, pues se entendía que efectivamente la actuación de Dios sobre el universo tenía que tener estas características que había predicado Calvino. Bueno, como digo, serían los sensorios de Dios los que arreglarían el funcionamiento del cosmos. Hoy, con esa creencia galileana de que el universo está escrito en lenguaje matemático, escrito por Dios, está funcionando de acuerdo con unas leyes, y este Dios que ha hecho que no sea necesaria su actividad porque fuera insuficiente el acto creacional, no, lo ha hecho también, que no necesita estar gobernándolo permanentemente para que los astros cumplan el papel que se quisiera, ¿no? Muy bien, bueno, pues estos son ingredientes importantes de ver la ciencia desde la fe, si queremos decirlo así, para estas dos conjuntos, cuestiones, ¿eh? que es la expresión capital de Francisco también. Conviene decir, claro, que en el año 1616, cuando se está celebrando lo que llamamos el proceso a Galileo, no la condena a Galileo, que eso sería posterior, el año 32, en otro acto, cuando lo que se está juzgando es al copernicanismo, pues la conclusión final de la Sagrada Congregación Pontificia es que el copernicanismo es contrario a las Sagradas Escrituras
y en consecuencia herético. ¿Eh? Bueno, pues en España todavía en 1800 la Inquisición perseguía a Celestino Muti en la América Española cuando quiso hacer el primer observatorio astronómico, y Gabriel Ciscar en el año 1800 también, a la vuelta del Instituto de Francia para la creación del sistema métrico decimal, tiene que poner en un pie de página en su escrito para España que la Tierra es un planeta que orbita alrededor del Sol, porque todavía eso no puede decirse en el año 1800 en nuestra España. Bueno, en consecuencia tenemos estas perspectivas, ¿eh? Estas perspectivas. Bien, pues vamos entonces a ver, ante el calentamiento global, cuál es la conducta religiosa, según Francisco, desde la ciencia. Bueno, pues tendría que hablar mucho, ¿eh? Pero yo creo que ya no hace falta más y yo os dejo, como voy a dejar, ahí, para que todas estas cosas sirvan para mayor reflexión, este conjunto de cosas, ¿no? Un aspecto singular de la actualidad del mundo que hemos catalogado como problema histórico es el del calentamiento global antropogénico, al que llevamos ya pues no menos de 20 años tratándolo, ¿no? Hay evidencia sobrada, existe clara conciencia en la actualidad de su gravedad, así como de la urgencia que requieren las acciones para su tratamiento. No puede dejarse esa fe en los mercados que tanto ha criticado el Papa Francisco, que por sí solo resolverán las cuestiones. Pues no, eso es obvio que no, ¿no? Y sobre todo, la expresión frecuente de Francisco, la trayectoria del logro de los máximos beneficios en el menor tiempo posible. Tampoco pueden retrasarse las acciones a emprender. Los acuerdos de París, luego veremos, antes de acabar, unas anécdotas que considero suficientemente significativas. Bien, muchas cosas podríamos ir tratando. De ninguna manera creo, como creen tantos científicos, que podríamos utilizar la expresión los negacionistas pues han ido, digamos, reduciendo el nivel de negacionismo prioritariamente, reduciendo la importancia y pretendiendo lo que estamos llamando el adapcionismo, que lo único que necesitamos es adaptarnos a la nueva situación. Pues sí, ciertamente también podría ser otra vía complementaria, claro, como todo, ¿no? Y a establecer políticas de transición, pues también hay que considerarlo. Bueno, muchas cuestiones, ¿no? De manera singular, pues claro, pretendía explicarles a ellos las cuestiones, solo las básicas, puesto que todos los académicos veterinarios saben mucho más que pueda saber yo de todo este conjunto de cosas que hoy les están preocupando por las exigencias técnicas y políticas a los que están sometidos. Pero, en fin, tampoco hace falta que hoy nos metamos en ello. Vamos a ver entonces algo importante. ¿Cuál es la actitud del Papa ante el negacionismo? Que esto llama poderosamente la atención, que se haya atrevido a tanto, como vamos a ver. Como vamos a ver. Utiliza, para mí ha sido lo más sorprendente, dos veces el adverbio de tiempo ya, como una expresión harto significativa para el momento presente de 2023 ante la COP28. Dice, ya no se puede dudar del origen humano, trópico por tanto, del cambio climático. Laudate Deum, párrafo 11. Lo tenéis aquí todo para que, solo con una mirada, la Laudate Deum está obviamente a disposición de cualquiera en la red. Ya no se puede dudar del origen humano. Dos, ya no podemos detener el enorme daño que hemos causado. Ya es irreversible. Laudate Deum en el párrafo número 16. Estos dos ya es, como me gusta llamar, aunque sea una aparente barbaridad lingüística, esto determinan todo lo que vamos a seguir viendo. Ya no se puede dudar del origen humano, ya no podemos detener el enorme daño.
hay que tener fe, en este caso, el Papa, en la ciencia, por lo que están diciendo la mayoría de los científicos que desde el año 90 del siglo pasado, sin ninguna duda, nos están poniendo en marcha. Bien, pues he aquí otro conjunto de consideraciones tras esos dos yaes del Papa. En los últimos años no han faltado personas que pretendieron burlarse de esta constatación. Así va a empezar. En el punto 6, en los últimos años no han faltado personas que pretendieron burlarse de esta constatación. Sorprendente, ¿no? Otra expresión, para ridiculizar a quienes hablan del calentamiento global. Tengamos cuidado, porque esto viene sucediendo. Cada día menos, sin ninguna duda. Ya hay bastantes actitudes en las que a muchos les da vergüenza. Yo he sufrido en más de una ocasión de algún científico de alto prestigio, pues que ha supuesto pues, verdaderas atrocidades en cuanto a algunas manifestaciones, cuando todo esto es obvio desde la ciencia. Ciertas opiniones despectivas y poco racionales que encuentro, atención, que encuentro incluso dentro de la Iglesia Católica. Esto le resulta a él mucho más sorprendente. Después del caso Galileo, debía parecer que ya la Iglesia no iba a caer en otra cosa análoga. La Iglesia Católica supo pasar sin hacer ruido sobre la teoría de la evolución de Darwin. Fue el mundo protestante. Bien es verdad que Galileo cayó en territorio romano, Italia, y que Darwin cayó en territorio inglés o protestante. Pero pasaron bastante bien sobre el tema. Por supuesto que estaban muy próximos a la actitud fundamental del protestantismo contra Darwin, pero no hicieron el ruido de Galileo. Ciertas opiniones despectivas y poco racionales que encuentro incluso dentro de la Iglesia Católica. Bueno, hace falta lucidez y honestidad para reconocer a tiempo que nuestro poder y el progreso que generamos se vuelven contra nosotros mismos. Laudate Deum 28. 7. Los números estos, como podéis observar por las citas a qué párrafo se refiere, son una colección de frases que he sacado, ¿no? La decadencia ética del poder real se disfraza gracias al marketing y la información falsa. Mecanismos útiles en manos de quienes tienen mayores recursos para incidir en la opinión pública a través de ellos. Aquí, de osadía a valentía, podemos calificar como queramos esta expresión, pero así de clara es. La lógica del máximo beneficio con el menor costo, disfrazada de racionalidad, de progreso y de promesas ilusorias, vuelve imposible cualquier sincera preocupación por la casa común, por el planeta Tierra, el mundo planeta, ¿no? Aturdidos y extasiados estamos frente a las promesas de tantos falsos profetas. Terminemos de una vez con las burlas irresponsables que presentan este tema, frecuentemente ridiculizado por los intereses económicos. Como puede observarse, Francisco se muestra firme, duro, muy crítico con los negacionistas del calentamiento global, que encuentra incluso dentro de la Iglesia Católica. Esta es, a mi juicio, su preocupación, digamos, extrema dentro de este panorama. Bien, ¿cuáles son las condiciones generales sobre la exhortación apostólica Laudate Deum? Estaríamos aquí bastantes horas y no quiero más. Aquí lo tenéis y cómo vais a poder disfrutar, criticar, considerar. Lo importante es lo que aquí en el punto 5, bueno, en el punto 4, si queréis, la sorprendente novedad
que he detectado yo y que todavía no he visto a ningún comentarista, ni intraeclesial ni no intraeclesial, que haya estudiado esto desde estas perspectivas, es la sorprendente novedad que supone esto en la historia de la doctrina social de la Iglesia. Esto es lo verdaderamente impresionante y positivo, ¿no? Y en el punto 5, pues la idea central, el uso de la ciencia como fuente de reflexión en un documento pontificio. Ni una sola cita a las Sagradas Escrituras, salvo en el primer párrafo del punto 1, referencias evangélicas, como os digo. El Papa Francisco ha escuchado a la ciencia, algo verdaderamente sorprendente, y que hay que difundirlo, por lo menos para que se sepa que esto ha venido siendo así. Y en el punto 7, esta exhortación apostólica pues ha sido recibida sin la menor atención, a pesar de que el Papa ha seguido siendo vapuleado, ¿eh? Sin ton ni son, en un conjunto de temas, porque ahora están más con respecto a otras cuestiones tradicionales de lo que llamamos moral católica, en el sentido sexual, familiar, etcétera, ¿no? Bien, si describimos un poco la crisis esta climática global, pues también podríamos decir, a la luz del texto del Papa, ya no se puede dudar del origen humano, los grandes poderes económicos quedan preocupados por el mayor rédito posible con el menor costo y en el tiempo más corto que se pueda. Esto podríamos decir todos, en función de qué se hiciera con el resultado final, que esto es una gloria indiscutible del desarrollo humano. Pero cuidado con las implicaciones y con esto como finalidad exclusiva, claro. Esta es la cuestión, ¿no? Bueno, ahí lo tenéis también para que pensemos, ¿no? ¿Cuál es la causa para el Papa de todo esto? Pues es el paradigma tecnoeconómico que trata en la Laudato Si y que ahora aquí llama más veces paradigma tecnocrático, ¿no? Pues ese paradigma tecnoeconómico o paradigma tecnocrático, a fin de cuentas, y en dos palabras, tiene su base en el impresionante desarrollo tecnológico, en la capacidad para estar inventando ingredientes nuevos desde un punto de vista industrial, que se concibe y se utiliza para un uso económico y financiero inmediato y con una difusión a un ritmo de extraordinaria velocidad. Estas tres expresiones propiamente son mías, pero sacadas de lo que él ha estado escribiendo. Pero así de claro, ¿no? Y 4, bueno, aquí introduce, esto me hizo mucha gracia en la versión española, puesto que introduce la palabra rapidación. No es ni velocidad ni aceleración, que manejamos los físicos con tanta claridad. No es ni la derivada primera con respecto a la duración o al tiempo, como queramos llamarlo, ni la derivada segunda de una magnitud económica o de una posibilidad. Rapidación. Pero velocidad y aceleración pueden decir gramatical y popularmente poco. La expresión del Papa, pues ciertamente es significativa, ¿no? Bien, y con unas consecuencias radicalmente inaceptables que conducen, desde la perspectiva del Papa, a brutales desigualdades, a la marginación, a la exclusión, a la expulsión del sistema. Bueno, ahí tenéis todo otro conjunto de expresiones que os dejo también, puesto que la obra nos va llamando. Bueno, la dificultad primordial para el Papa es la debilidad de la política internacional. Está clamando por una autoridad mundial con mayúscula que exija, no solo que se tomen acuerdos, sino que exija y que tenga capacidad para reprender o para castigar, si queremos decirlo así. Una autoridad que hoy ciertamente no existe, ni es fácil que exista, de acuerdo con la naturaleza de las Naciones Unidas y la estructura política de gobierno de las Naciones Unidas. Bien, muchas ideas también tenemos ahí, ¿no? Bien, pues vamos entonces para intentar acabar. El punto central de la historia política de los gobiernos en la línea organizada, promovida por las Naciones Unidas, pues son estas conferencias internacionales de las partes, ¿no?
en la 21, ya habéis visto que la de Dubái es la 28. Como consecuencia intermedia, pues hubo alguna pequeña dificultad. Todos los años hay una conferencia y ya vamos por la 28. Bien, pues el Acuerdo de París, yo pues di mi conferencia usual en la Real Academia Nacional de Medicina de España y a modo de anécdota final, pues la felicidad aparente con la que se podía salir de allí para que todo el mundo, tras ese acuerdo, pudiera enfrentarse ante este problema general del calentamiento global, pues yo decía, bueno, pues visto que las dos máximas autoridades del planeta, política en ese año 15, era Barack Obama, y la única con carácter más o menos mundial o internacional ofrece el mundo religioso, pues esto nos guste más o nos guste menos, es Francisco. Pues en ese año 15, por una parte, como hemos visto, pues estaba la encíclica Laudato Si, y por parte de Barack Obama, pues una petición pública de perdón de por qué su programa de 8 años anteriores, que se había centrado de manera muy importante precisamente en el enfrentamiento con el problema de la crisis climática, pues que se había olvidado de ello y que haciendo conciencia, pues implicó a los Estados Unidos fuertemente en los últimos meses de su presidencia. Bien, tras los acuerdos de París, ¿podríamos salir victoriosos o según esa imagen? ¿O más bien podría suceder esta otra imagen? Sin mirarse a la cara, fríos, saliendo ya de espaldas, como aburrido, paso lento, es decir, derrotado. Bien, el acuerdo, como se llama en singular, el acuerdo de París, acuerdo, podríamos decir, de París, pues nos habían dado una cierta esperanza a que el mundo se iba a tomar en serio esta cuestión. Yo no lo tenía tan claro, yo no lo tenía tan claro. La realidad pues nos ha convertido o nos ha podido convencer desde el año 15 hasta la actualidad que más bien era el que salieron derrotados, ¿no? Bien, pues con respecto a esta reunión de Dubái, pues también podríamos hablar mucho, pero en fin, en síntesis, se sabe, entre comillas, se sabe que el 2023 ha sido el año más caluroso en milenios a la luz de datos paleontológicos, no solo de años o de centurias, sino ya de milenios. Se sabe, no se cree, se sabe. Se ha celebrado en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, uno de los, vamos a llamar, país, conjunto de países, donde hay mayor difusión, venta, extracción de gases de efecto invernadero o de petróleo, gas, etcétera. Por si fuera poco, no asisten Biden, Xi Jinping, ni el propio Papa Francisco, que los tres tenían previstas desde tiempo a el que estarían presentes, ¿no? Rusia, Putin, tampoco, pero se pasea por Arabia Saudita dentro de pues ese encuentro que podemos decir, o ese deseo por una parte de Rusia y por otra parte de Arabia, de estar con cuantos más países mejor, ¿no? Bueno, eso ya iba a ser una indicación. Presencia de 80.000 personas, que se dice pronto, de las cuales la inmensa mayoría fue, solo faltaba que hubieran utilizado otros medios en avión, y muchísimos de ellos en aviones privados. Bueno, como espectáculo, pues ciertamente llama la atención. Pero bueno, para que un conjunto de países se pongan de acuerdo sobre unas medidas a tomar, ciertamente esto es un escándalo con respecto a lo que eso representa, ¿no? Bien, la COP, por otra parte, se enfrenta, esto es positivo, si queremos decirlo así, por primera vez aborda los efectos del cambio climático en la salud, que están siendo cada día, como podemos observar, en los distintos temas, test, manifestaciones de los centros hospitalarios y de los distintos ministerios de sanidad del mundo, ¿no?
Se ofrecen ofertas de compromisos por algunos países, pero en fin, transcurre, esta es mi impresión, a pesar de que desde España, por la actuación de nuestro gobierno, pues se ha querido dar más importancia al documento final o a lo que pudo más o menos hacerse finalmente. Sin pena ni gloria, y esto no va a tener, pienso yo, ninguna trascendencia. En resumen, a modo de conclusión, adagio para los creyentes. Esto es dentro de mi deseo de que recordemos como clásicos a los clásicos del Renacimiento, esa época en crisis que sí es útil para las reflexiones de hoy. Los clásicos griegos y romanos no nos aportan mucho a los problemas que tenemos en el momento actual. Erasmo de Rotterdam, Tomás Moro, Luis Vive, están en una crisis intelectual y están en crisis, no como los otros que estaban en gloria intelectual, estos sí pueden aportarnos más, ¿no? Pues bien, adagio, palabra propia de Erasmo de Rotterdam, podríamos llamarla de cualquier otra manera, laudate Deum. Alabemos a Dios los creyentes. Pero para todos los seres humanos, pues esa expresión que he construido yo creo que es mucho más propia. Audiamus ciencia. Escuchemos a la ciencia. Esto sería como ha hecho el Papa Bergoglio. Y desde el Audiamus Ciencia, como Galileo, laudate Deum. Muchas gracias. Bueno, hemos cumplido justo una hora. No, no. Bueno, pues espero que podamos tener, espero que podamos tener diálogo. Yo creo que veo manos moviendo esta línea. A ver, un segundo, de momento veo Juanje, Juanje. Pues muchas gracias, presidente, por esta conferencia con que nos has obsequiado. Y quería hacer una consideración. Es decir, vemos la dificultad que tiene la humanidad por ponerse de acuerdo con quemar menos combustibles fósiles que generan todos esos gases de efecto invernadero. Sin embargo, hay una cosa que la humanidad tiene más fácil de llevar a cabo, y es investigar en soluciones. Por ejemplo, la energía de fusión. La energía de fusión sabemos que va a llegar antes o después. Acelerarla, eso es algo que es posible. Acelerar la investigación para conseguir la energía de fusión. Con la energía de fusión se terminarían, o se empezarían a terminarse, el consumo de esos combustibles fósiles. Y seguramente sería remedio a muchas cosas. Aparte de agua potable, seguramente también sistemas de reducir la concentración ya existente en la atmósfera. Es decir, teniendo una energía barata, se podrían resolver muchos problemas. Entonces es una manera también de enfocar el grave problema, porque desde luego si tenemos que tener alguna esperanza en que los países que van más atrasados se nieguen a consumir los combustibles que sí que han consumido los más adelantados, eso es imposible. Ahí en Emiratos me parece que la próxima va a ser en Azerbaiyán, también otro productor de petróleo. No sé si se quiere llamar la atención a esos países, pero en esos países no es que se venda, es que se consume el gas en turbinas de ciclos combinados para sacar el agua y para generar electricidad, y no tienen otro medio de hacerlo. Eso no va a poder remediarse. Ahora, volcarse en la investigación para adelantar soluciones posibles como la energía de fusión, yo creo que eso tenía que ser una demanda de toda la población, de toda la humanidad y de todos los involucrados, que somos todos, desde luego. Prefiero que vayáis hablando todos, ¿no? Y luego pues haría un intento de contestar. Bueno, no veo manos. Y ahora ya sí os veo a todos. Bueno, pues voy a contestar entonces y así animamos un poco más. Bueno, tienes toda la razón. Mm, Yo, aunque he querido ser en mi expresión tan duro o tan claro como he entendido que ha sido Francisco, ¿eh? Creo que sí he sido también suficientemente
suficientemente claro en la reducción de la importancia que podríamos darle a este tema en contraste con otros, con tal de que no neguemos lo que dice la ciencia. Esta es mi preocupación, ¿no? Entonces, lo que comentas, pues sin ninguna duda, ¿no? En esto es lo que estaríamos todos y deberíamos estar, ¿no? El problema de la fusión, pues yo vengo detrás de él desde que llegué a la Universidad de Cantabria en el año 77. Todos los años organizábamos ciclos con los máximos expertos que estaban ya trabajando la fusión por distintas formas de confinamiento y todos muy ilusionados, pero esto no era tan fácil. Claro. En estos momentos parece que hay no solo ilusión, sino esperanza. Parece que se están encontrando, pero de momento yo considero que son más gritos de esperanza que realidades parciales, no de realidad total o definitiva. No es fácil pasar. ¿eh? Ya nos han anunciado, tengo mis dudas, de que ya se ha producido por fusión una ligera cantidad mayor de energía de la que ha sido necesaria gastar para producir esa energía de fusión. Si esto hubiera sido ya así, yo no las tengo todas conmigo, esto sí sería un primer paso extraordinario. Porque para acabar produciendo la de fusión, primero hay que consumir otras formas de energía que nos faciliten el tener esto a punto, ¿no? Y la otra cuestión, pues sin ninguna duda, es otra de los temas pendientes que tenemos. Encontrar procedimientos tecnológicos que faciliten la reducción de los gases de efecto invernadero que hay en la atmósfera. Pero esto todavía no, y que yo sepa, no hay todavía ningún procedimiento eficaz para lograrlo. El problema de la recuperación de CO2, sobre todo, de los árboles o de la vegetación, si queremos decirlo así, pues ese es un procedimiento natural que ha estado existiendo a lo largo de todo el desarrollo del planeta Tierra, desde que el planeta Tierra hay vida, vida en abundancia y fundamentalmente estos planetas, ¿no? Estas grandes áreas boscosas. Esos dos como otro conjunto de cosas, a la espera, a la espera, de momento estamos. Sin ninguna duda estoy contigo en que son dos y otras más por las que tendríamos que enfrentarnos. Pero no está muy claro el que tengamos de manera eficaz, en poco tiempo, estas dos, ¿no?, vías extraordinarias para reducir el fenómeno, ¿no? No sé si, Juan Vicente, abre. Yo quería decir que efectivamente se ha producido ya la fusión, aunque ha habido que hacer un esfuerzo gigantesco, pero el problema no es ese, el problema es que hace falta financiación para la ciencia. Y mientras los poderes frenen esa financiación, estaremos en las mismas. Yo me acuerdo cuando montamos el Centro Educativo Medio Ambiente Los Molinos y pusimos las primeras placas monocristalinas de fotoeléctricas y que los niños veían cómo se movía un molinito con la luz del sol a través de esas placas. Yo pensaba, esto es muy fácil. Si alguien quisiera gastar unos cuantos miles de millones de pesetas en aquel entonces para mejorar esto, se resolvería mucho. Pero hay alguien que no le interesa nunca que esas cosas progresen, porque lo que ha pasado en la COP28 lo demuestra. O sea que con eso tenemos suficiente para saber que mientras no quieran los poderosos, no habrá solución. Y eso es lo que ha dicho el Papa. Una opinión, una ligera discrepancia solo en el principio, sobre si ya se ha logrado o no y cómo. Pero bueno, veo que tú eres más optimista. A ver, más opiniones. No, a ver, es evidente que el crecimiento económico está matando al planeta y que, como decía el anterior,
los países no están por la labor, porque, y esto ocurre, por ejemplo, yo aquí en Cataluña, ahora yo estaba, que hay sequía en el agua, yo preguntaba a partidos políticos por qué no se han montado desalinizadoras, como ha ocurrido bastante en Canarias. Me decía, porque los partidos políticos solo piensan en el periodo electoral y no piensan en una desalinizadora tiene un retorno de la inversión a los 20, 25 años y esto no interesa a nadie. Bueno, volviendo al tema, primero la conferencia magistral, como siempre, me ha encantado, pero las únicas soluciones está una que es inviable, por lo que habéis dicho hasta ahora, que es la reducción del PIB mundial. Se ha calculado, en cualquier caso, cada punto de reducción del PIB mundial o de China o de Estados Unidos en cuanto mejora el calentamiento global, no lo sé, ¿no? Pero bueno, esto que es bastante utópico, el pensar que los países decidirán reducir el crecimiento económico, pero en cambio sí que abundar más en la transición hacia las energías renovables, como también se ha comentado, y en proyectos claros de eficiencia energética. Pero evidentemente soy bastante pesimista en cuanto a la solución del problema y sin más el último ejemplo del COP28. Muchas gracias, muy interesante. Y veo que no, bueno, que me parece perfecto, no tengo nada No, que... no, pero ¿hay algún cálculo de, por ejemplo, un punto de reducción del PIB, por ejemplo, de Estados Unidos o de China o mundial? ¿En cuánto mejoraría? No lo sé, pregunto si hay algún estudio, algún dato. Yo te devuelvo la pregunta porque tú eres Yo sé, pero experto en esas cuestiones. Yo me he limitado a contratarte para las próximas bueno, sesiones sí, que sí. tengamos. No tengo ninguna duda que existen, solo que ese no es mi tema, entre comillas. Mi Pues es tema, un como tema a veo, son... estudiar. Sí, sí, pues voy a Claro, profundizar a ver si hay algo de esto. pero Aunque seguro que hay, seguro que hay, seguro que hay. Eso no tengo ninguna duda que hay. Otro tema es la que quieran, percepción sí, que sí. pueda haber en eso. Claro, Sí, claro, en los exacto, cálculos eso, ¿no? exacto. Eso es. Ángel, creo que Sí, sí que hay esos estudios y muchos ¿Sí? más. Ah, Hay esos estudios y muchos más. Yo hace ya mucho tiempo que leí un largo estudio sobre ese problema que ya se sabía que tenía la humanidad, incluso en términos de se conocían los daños y había una agenda de daños cuantificados económicamente, y no solamente la reducción del PIB, sino cuantificaban los daños que el cambio climático iba a estar produciendo. Y entonces se hacía un estudio económico en que se decía, bueno, ¿cuánto hay que invertir ahora para evitar esos daños? Y se hacía un estudio económico moviendo cifras muy sensatas ¿eh? para, para hacer ver que era rentable invertir ya en evitar esos daños. Es decir, que había un estudio económico de cómo abordar el tema. Hay muchos imponderables, como el que yo apuntaba antes, de que realmente hay mucha gente que confiamos en la ciencia y que la ciencia será capaz de arreglar o disminuir, aminorar daños que hace el progreso. Pero es todo como el presidente nos ha explicado primero, es decir, el hecho cualitativo no lo niega nadie, pero claro, cuantificar, han habido muchos intentos. De todo lo que digamos sobre este tema se ha estudiado todo y hay artículos que tratan y han profundidad sobre el tema. Pero hay algunos imponderables, desde luego que no se puede estar muy seguro de esos estudios cuantitativos, efectivamente. Hay muchos factores. A ver si con la inteligencia artificial nos echa una mano y salimos de dudas. gracias. bueno, sí, veo que no hay más. Yo sí anunciaros que recibiréis, si no estáis ya informados, que del 15 al 19, perdón, del 15 al 19 de este mes de enero se tratará este tema por sus consecuencias, ¿no? Participarán Calvo, José Ramón Calvo, Abelardo Betancourt, Roque, Tony y yo, ¿no?
sobre las consecuencias en distintos capítulos del cambio climático. Así que podéis ya ir preparando cañones, metralletas y demás desde distintos puntos de vista para que le digamos al que nos muestre el caos de la medicina en el que ya estamos, al día siguiente el de las cuestiones o las consecuencias físicas, subida del nivel del mar, etcétera, etcétera, al otro día el de la biodiversidad, etcétera. Vamos a tener esa semana central del mes de enero, pues este tema que es de actualidad, pero no discutiendo sobre la filosofía, no, partiendo del hecho, como yo he pretendido que hoy quedara claro, partiendo del hecho, cuáles son las consecuencias en cada uno de esos aspectos fundamentales. Pues muchísimas gracias, feliz año y que nos sigamos viendo. Feliz año. Nos sigamos viendo. De acuerdo, feliz año.